compartir nuevamente con ustedes. Hoy estamos desde casa para iniciar este tiempo adorando a nuestro Señor. Ustedes conocen más que todo esta hermosa canción que es titulada Por Encima del Sol. Y ahí en casa, con sus hijos, con sus esposos, con sus familias, con sus padres, vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma, lo puedo ver. Bueno, mis hermanos, le agradecemos al Señor que una vez más, un domingo más, podemos comunicarnos, podemos estar juntos por medio de este medio de transmisión. Les pedimos que dispongan su corazón para empezar este tiempo de alabanza y de oración. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo desde yo ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, has permitido que una vez más podamos unirnos para proclamar tu santo nombre, Señor. Cantamos a ti, Señor, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra salvación, Señor. Y ponemos este tiempo, Padre Santo, para que seas tú preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. A pesar de que no estamos juntos, Señor, podemos escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú permitiendo que a través de este medio, Señor, nuestros corazones sean abiertos, Señor. Nosotros podamos ver tu gloria, Señor. Nosotros nuevamente, Señor, confiemos en tus misericordias, Padre Santo. Tu obra está completa, Señor. Tu obra en la cruz, Señor, ha sido suficiente, Padre amado, para satisfacer la ira del Padre, Señor. Hermanos, cantemos juntos, completo está, antes de iniciar este tiempo del sermón.
gracia encontré en Jesús. Claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad. Ya no hay más condenación. Y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. No sé qué es lo que vendrá y si vuelvo a caer. Sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. La palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ti te damos gracias, Señor, porque ya no hay ninguna condenación, Señor. No hay nada en contra de nosotros, Padre Santo, por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Ahora tu obra ha sido completa, Padre Santo. Y nosotros estamos seguros en ti, Señor. Así como lo dice esta canción, tú nos guardarás hasta el final, Señor. Tu amor permanecerá hasta el final, Señor. Aún en esta tierra, Señor, con tantos problemas, con tantas angustias, con tantas dificultades, Señor, tú nos has prometido que nos guardarás hasta el final, Señor. Por eso te damos toda la gloria a ti, Señor. Por eso te damos toda la honra a ti, Padre Santo, porque solo tú te la mereces, Padre amado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes. Hemos decidido, mis hermanos, poder retomar este tiempo donde nosotros podemos cantar al Señor, donde nosotros podemos estar juntos progresivamente, esperando que todas estas medidas se puedan rehabilitar para que una vez más, mis hermanos, nosotros podamos estar juntos en nuestra amada iglesia. Quiero también aprovechar este tiempo antes del sermón para agradecerle, mis hermanos, por lo generosos que han sido con la iglesia, por cada una de sus ofrendas, por cada uno de sus servicios, porque ha sido de gran bendición para las familias necesitadas de la iglesia y aún para las necesidades de la misma iglesia, mis hermanos. Damos gloria al Señor porque ha permitido todo este tiempo, pero que en medio de todo esto, mis hermanos, nosotros no cesamos de predicar la palabra del Señor. Así que de esta manera, mis hermanos, vamos a disponernos para disponer nuestros corazones para escuchar esta palabra que viene de parte del hermano Jonathan. Así que ahí en casa, mis hermanos, yo les pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor,
porque nos has permitido, Padre Santo, disponer nuestros corazones, Señor. Hemos escuchado tu palabra a través de esta canción, Señor. Cómo tu obra ha sido completa, Señor. Cómo tú has guardado nuestras vidas, Señor. Amado Padre, Señor, te pedimos en esta hora que tú guardes nuestros corazones, Señor. Que tú dispongas nuestros corazones para escuchar esta palabra fiel y verdadera, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a nuestros corazones, que esta palabra pueda transformarnos, que esta palabra, Señor, reviva nuestra fe en ti, Señor. Te pedimos, Señor, para que una vez más nosotros podamos estar juntos en tu casa, para que podamos juntos, Señor, estar delante de ti, Padre Santo. A ti te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué gozo, qué gusto, qué alegría, mis hermanos, el poder estar reunidos adorando a Dios, el poder estar viendo cada uno de mis hermanos cómo nos esforzamos, pero todo para la gloria y agradar a Dios. Mis hermanos, es un gusto también estar delante de ustedes trayendo este mensaje de parte de Dios para cada uno de nuestros corazones. Primeramente, este mensaje primeramente llegó a mi corazón y de verdad que fue de mucha bendición y ha sido de mucha bendición en el momento de prepararlo. Pero quiero, mis hermanos, que ahí en sus hogares, con su familia al lado, escuchando, cuando iniciemos al escuchar este mensaje, quiero que tome a su familia y de parte de Dios los bendigamos a cada uno. Mis hermanos, es necesario nosotros saber la situación que estamos viviendo y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero también es necesario que nuestros hijos pequeños, nuestros hijos mayores, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares, padres, abuelos, sepan de lo glorioso y lo maravilloso que es nuestro Señor y cuánto nos ha cuidado a cada uno de nosotros. Hermanos, ahora para iniciar este sermón, quiero que oremos en esta mañana y que dispongamos nuestro corazón, mis hermanos, para que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil y de fruto. Señor Dios, te damos gracias a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios de la gloria, el estar aquí utilizando estos medios digitales, Señor, para llevar tu mensaje. Gracias a ti, Señor, porque nos permites, Dios, también poder comunicarnos con nuestros hermanos y poder llevar este mensaje de salvación, este mensaje de bendición a cada una de sus casas. Gracias, Dios, por el cuidado que tú has tenido, Señor. Prepara nuestro corazón, Dios, para escuchar este mensaje. Prepara nuestro corazón, Señor, para que cada uno de nosotros este mensaje pueda dar fruto, Padre Santo, y pueda traernos, Señor, muchos frutos, Señor. Podamos ser buenos al llevar este mensaje, al llevar esta palabra, Señor, a cada una de las personas y que el mensaje de salvación sea replicado por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar esta palabra y que cada uno de nosotros podamos estar gozosos en el día del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es un placer estar nuevamente delante de ustedes y poder compartir esta palabra, poder compartir este mensaje a todos ustedes y sobre todo a nuestro aquí en donde estamos reunidos, que lo podamos escuchar. También, mis hermanos, quiero decirles y quiero invitarlos a que nos reunamos en nuestra Biblia, que busquemos en nuestras Biblias Romanos 8. Romanos 8. Hoy vamos a estudiar Romanos 8 del 1 al 11. Romanos 8, versículo 1 al 11. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice de esta manera: Ahora, pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, repito eso nuevamente. Mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a iniciar este sermón, mis hermanos. Primero que todo, quiero que meditemos en todo esto que hemos leído, pero quiero hacer una pequeña introducción, porque estamos viendo Romanos 8 del 1 al 11. Y ustedes se preguntarán en la casa, bueno, aquí Pablo está hablando específicamente de un tema, pero ¿qué ha pasado en los capítulos anteriores? Vamos a hacer una pequeña introducción de todo lo que ha sucedido en los capítulos anteriores, del 1 al capítulo 5, que es la primera parte de este libro de Romanos. Entonces, mis hermanos, hoy en este capítulo de Romanos 8, vamos a ver la belleza de las Escrituras y el amor que Cristo nos manifiesta y nos brinda a todos nosotros. El contexto de Romanos, los capítulos del 1 al 5, vemos que nos habla de la condición en la que todos los hombres nos encontramos. Todos los hombres nos encontramos en una condición. Ahorita vamos a ver cuál es esa condición. Y esto nos da a entender que la humanidad sin Dios está perdida. La humanidad sin Dios está perdida. Mis amigos, sí, sin Cristo estamos perdidos. En estos 5 capítulos nos enseña acerca de la justificación. Cuando ustedes en sus casas tengan tiempo libre y empiecen a leer Romanos, empezando Romanos del 1 al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de la justificación. Mis hermanos, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no se les olvide, mis hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar hoy, inicia la segunda parte de Romanos, donde nos encontramos lo que sucede en la vida del creyente. Mis hermanos, lo que sucede en tu vida, lo que sucede en mi vida, lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Esto empieza, ¿por qué? Mis hermanos, cuando uno empieza a vivir para Cristo, se inicia un proceso que se llama santificación.
Los primeros capítulos hablan de la justificación. Estos capítulos del 6 al 8 habla de la santificación. Igual el que vamos a estudiar hoy. Es bueno saber, mis hermanos, que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos dos naturalezas que batallan constantemente. Es la naturaleza espiritual. Mis hermanos, aquella persona que no ha recibido a Cristo, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, solo la domina una naturaleza. Esa es la naturaleza carnal. Todas las decisiones que tome, todo lo que haga por su naturaleza carnal. Pero ahora, nosotros que tenemos al Espíritu Santo de nuestro corazón, tenemos también dentro de nosotros otra naturaleza, y es la naturaleza espiritual. Y cabe resaltar, mis hermanos, que aquella naturaleza que nosotros alimentemos más es la que nos va a ayudar a nosotros en la toma de decisiones. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo alimentamos la naturaleza espiritual? Fácil, mis hermanos, leyendo las Escrituras, meditando en la palabra de Dios, orando, ayunando, congregándonos como iglesia. Pueda que en estos momentos no podamos estar reunidos como iglesia, mis hermanos, pero tenemos un medio digital en el cual podemos estar en contacto con nuestra familia de la fe. Tenemos un medio digital en el cual podemos llamar a nuestro hermano, a nuestra hermana y preguntarle cómo le está yendo, cómo está pasando esa vida espiritual, cómo le ha afectado esta situación y cómo podemos nosotros como hermanos, como familia de la fe, ayudarle a esa persona. Mis hermanos, fácil. Pero ¿qué pasa de que nosotros dejamos muchas veces que la naturaleza carnal nos domine? Recuerden, la que alimentemos más es la que nos va a ayudar a nosotros en la toma de decisiones. Y si nosotros alimentamos más la naturaleza carnal, esa es la que va a optar a tomar la decisión. Esa es la que nos va a llevar a nosotros a tomar decisión. Y por ende van a ser decisiones que desagraden a Dios. Después de esta pequeña introducción de los capítulos anteriores y de lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, quiero regalar el nombre de este sermón. Y muchos de ustedes lo tienen en su Biblia. Se llama Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Así, viviendo en el Espíritu. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna, quiero que subrayen en su Biblia esa palabra, ninguna, y que ahorita nuestro hermano Edward nos ayudó con este versículo también. Dice, ninguna, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, en Adán todos estábamos condenados. Todos, absolutamente todos estábamos condenados. Pero en Cristo no hay ninguna condenación. En Cristo no hay ninguna condenación. Y eso no quiere decir que no vamos a pecar. ¿Por qué? Por lo que le explicaba ahorita. Hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Eso no quiere decir que nosotros como cristianos no vamos a pecar. No, saquémonos eso de la mente. Eso quiere decir que cuando estamos en Cristo, la tentación va a llegar, pero ahora tengo a alguien mucho mayor dentro de mí que me ayuda a no pecar. Tengo a alguien mucho mayor dentro de mí que me ayuda a rechazar ese pecado. Esto quiere decir, mis hermanos, que antes, como dice, en Cristo, como decíamos ahorita, en Adán todos estábamos condenados. Quiere decir que nosotros, todo lo que hacíamos anterior de conocer a Cristo, era pecado, era desagradable a Dios. Para Dios eso era lo peor, lo que nosotros hacíamos. Así para nosotros fuesen buenas obras, entre comillas. Para Dios no era agradable, porque no le estaba dando la gloria a Él. Pero ahora que nosotros somos cristianos, mis hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros para que lo que hagamos sea agradable a Dios.
Así, mis hermanos, que si nosotros como cristianos pecamos, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Cristo en arrepentimiento, con nuestro corazón arrepentido, con nuestro corazón humillado delante de Él. Y Él, con brazos abiertos, lleno de misericordia, nos va a abrazar y nos va a dar a cada uno de nosotros de ese amor que genuinamente Él tiene. Mis hermanos, Él nos ama tanto que nos regala misericordia para que podamos seguir caminando con Él, para que nuestro camino al lado de Él no sea separado por nada. Romanos lo dice, mis hermanos, y eso lo veremos mucho más adelante. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. El amor de Cristo para con nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que haga mi hermano Gilberto, no depende de lo que haga mi hermano Edward, no depende de lo que hagas tú, Juli, no depende de lo que haga Pastor Pedro, no depende de nada de eso. El amor de Dios, el amor de Cristo depende de quién es Él. Y Él es el único Dios verdadero. El amor de Cristo depende de quién es Él. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros nunca. Hoy comprenderemos que la ley del pecado y la muerte no pueden con Cristo. El versículo 2 lo dice, mis hermanos, y es real. Mientras que en Adán estábamos muertos en el pecado, todos condenados, en Cristo tenemos libertad. Somos libres de la atadura del pecado. Y quiero que eso quede claro el día de hoy. Estamos presos en el pecado. Sí vamos a pecar, mis hermanos. Sí vamos a fallarle a Dios. Claro que sí. Pero tenemos la misericordia de Dios. Y ya no vivimos en el pecado. Ya no habitamos en el pecado. Ahora habitamos en la gracia de Dios. Que sí pecamos, sí. Pero ya no vivimos en el pecado. Por eso, si tú y yo somos cristianos, ya no andamos conforme a la carne, ya no vivimos conforme al pecado, ya no caminamos en tiniebla, sino que vivimos conforme al Espíritu. Vivimos en el Espíritu. Y eso, grábatelo en tu corazón. Vivimos en el Espíritu. Caminamos bajo la obediencia de Dios y bajo la voluntad santa de Él. Un hombre o una mujer experimenta la santificación, sabiendo de que va a pecar en cualquier momento, pero reconociendo que no somos esclavos del pecado. Y se sienten tan amados por Dios que saben que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, mis hermanos. En cada uno de nosotros, hermana Yaceni, en su vida, hermano Fide, hermana Adri, en tu vida el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa. Ese es el proceso de santificación. Ya no pecamos igual como lo hacíamos antes. Ahora buscamos de corazón agradar a Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Evaluemos nuestros pensamientos, mis hermanos. Yo quiero que hoy medites en tu casa. Evalúa tus pensamientos. Evaluemos nuestro corazón y sabremos para cuál estamos viviendo. Si pensamos en las cosas de la carne, vamos a ejercitar las cosas de la carne o vamos a ejercitar la carne. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, vamos a ejercitar el Espíritu. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿A cuál estás ejercitando? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está puesto tu pensamiento? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Quiero que medites en eso hoy. Medita ahora en este momento. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está puesto tu pensamiento? ¿Dónde está puesto tu corazón? Iglesia, si somos carnales, estamos en enemistad contra Dios. La Biblia dice que no podemos ser espirituales, que no puede ser espiritual aquel que no ha sido restaurado por Cristo. Tiene una sola naturaleza. Aquel que no ha sido restaurado por Cristo tiene una sola naturaleza y es la naturaleza carnal, como lo decíamos ahorita. Y ese carnal vive completamente para el pecado. Por eso, amigo, tú hoy que no has recibido a Cristo en tu corazón,
quiero que esta enseñanza llegue a tu corazón. Quiero que tú analices todo tu entorno y veas, y sientas que Cristo está hablándote a ti. Y mis hermanos, aquellos que en su corazón ya habita Cristo, este mensaje también es para ti, porque tú, ¿qué estás alimentando? ¿Al espíritu o a la carne? Por eso este mensaje se llama viviendo en el espíritu. Para saber, quiero que tú te preguntes, ¿estoy viviendo en el espíritu o estoy viviendo en la carne? Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Aquellos que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que viven en tinieblas. Viven completamente en tinieblas. Quiero que en tu hogar te preguntes, ¿le pertenezco a Dios? Hazte esa pregunta, ¿le pertenezco a Dios? Pregúntate, ¿mi familia le pertenece a Dios? ¿Mis hijos le pertenecen a Dios? ¿Mi esposo, mi esposa le pertenece a Dios? ¿Mis vecinos le pertenecen a Dios? Mis hermanos, tenemos mucho trabajo por hacer. Y así como nosotros, gozosos, vivimos en el Espíritu, es necesario que llevemos el mensaje de salvación para que nuestros familiares y nuestros vecinos vivan también en el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mis hermanos, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Iglesia, esto es para ti. Mas nosotros como iglesia no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escucha esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo, al escribir esto, nos estaba invitando a evaluarnos, a meditar en nuestros pensamientos, a ver si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu, a analizar de dónde están puestos nuestros deseos. Pero muchos de nosotros como cristianos pensamos que esto no nos va a pasar a nosotros, porque nuestra vida funciona de maravillas. Porque nuestra vida está funcionando de tal manera que esto no nos toca, esto a nosotros no nos pasa. Porque tengo un buen empleo, porque tengo un estudio o estudio en una buena universidad y estoy estudiando una excelente carrera. Porque mi esposo o mi esposa es la mejor en todo. Entonces, como cristianos pensamos que estas cosas no nos van a tocar a nosotros. Pero la pregunta que yo les hago, mis hermanos, es ¿dónde están puestos los deseos de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para conseguir las cosas? ¿Dónde está puesta mi meta? ¿Está Dios incluido en mis planes? ¿Está Dios involucrado en mis metas? ¿Está Dios involucrado en mi vida? ¿Está Dios involucrado en mi familia? ¿En mis sueños? ¿Son estos la voluntad de Dios para mi vida? Es que muchas veces, mis hermanos, y esto lo digo por vivencia propia, hacemos o planificamos tan cristianamente, tan santamente, tan bíblicamente nuestras metas y nuestros deseos que a Dios lo sacamos de la ecuación. Ojo lo que estoy diciendo. Muchas veces planificamos nuestras metas, planificamos nuestros deseos tan cristianamente, tan santamente, que a Dios lo sacamos de la ecuación. Quiere decir, como dice lo que estaba diciendo ahora, son mis deseos y Dios es el que se tiene que acomodar a ellos, mas yo no me acomodo a la voluntad de Dios. Cuando vivimos en el Espíritu procuramos hacer la voluntad de Dios y no con nuestras fuerzas, porque Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso nos sucede tanto a ti como a mí. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y así somos todos nosotros, mis hermanos.
Es con el poder del Espíritu Santo que podemos andar. Es con el poder del Espíritu Santo que podemos guiar nuestras metas. Es con el poder y la voluntad de Dios que vamos a hacer las cosas que le agradan a Él. Ya no le pertenecemos a las tinieblas, ya no le pertenecemos a Satanás. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad. Vivimos en el Espíritu. Y yo creo que eso se merece un amén allá donde usted está. Ya no le pertenecemos a las tinieblas. Lo que con Adán inició y la condenación que inició con Adán por medio de Cristo fue rota. Ahora ya no estamos condenados, ahora vivimos en libertad para Cristo. Ahora vivimos libremente para Cristo. Por eso, mis hermanos, les digo, ahora vivimos en el Espíritu. El último versículo, mis hermanos, Romanos 8:11, dice de esta manera: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, este es uno de los versículos más hermosos que yo he podido ver. ¿Por qué? Mira lo que está diciendo. ¿Dónde mora el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos? ¿Dónde mora ese Espíritu? En ti y en mí. Ese Espíritu es el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Nosotros vivimos, mis hermanos, con el poder de Dios dentro de nosotros. Dios habita dentro de nosotros. Nosotros somos un templo en el cual, mis hermanos, nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vivimos conforme a quién es Dios. Mis hermanos, quiero que esto lo subrayes en la Biblia. Subrayalo en la Biblia. Márcalo en tu Biblia. Llévalo, mis hermanos. Guárdalo en tu memoria. Guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón. Guárdalo. Anótalo. Quiero que medites en este versículo cada día. Esto es una bendición, mis hermanos. Esto debe ser un motivo de alegría para cada uno de nosotros. Esto debe ser un motivo de cada uno de nosotros. Nuestro corazón debe estar estallando de felicidad, porque lo que nos dice la Biblia es que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Mis hermanos, yo creo que no hay mayor gozo, mayor alegría que el saber que Dios Padre envía a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hiciste tú para que Cristo muriera en la cruz por ti? Absolutamente nada. ¿Qué hice yo para que Cristo muriera en la cruz por mí? Absolutamente nada. Eso es lo que quiero que meditemos, mis hermanos. Por eso nuestro corazón debe estar alegre, gozoso de conocer estas verdades. Siéntete privilegiado porque el Espíritu Santo habita en ti. Hoy, cuando se termine toda esta transmisión, dale gracias a Dios porque te miró. Dale gracias a Dios porque fijó su mirada en ti, no mereciendo nada. No mereciendo absolutamente nada, Él se fijó en ti. Sí, mis hermanos. Se fijó en ti, se fijó en mí, no mereciendo absolutamente nada. Dale gracias a Dios por haberte llamado, por haberte escogido, por haberte cuidado y porque Él te llevará hasta el final de su obra. Mis hermanos, esa perseverancia no es de nosotros, esa perseverancia es de Dios, porque Dios nos va a cuidar hasta que estemos en el cielo con Él, adorándole, hasta que seamos cuerpos gloriosos. Solo puedo decirte
que si no estás viviendo, solo quiero que sepas que si estás viviendo en las tinieblas todavía hay oportunidad. Este mensaje fue hecho para ti. Este mensaje fue hecho para que medites en todo lo que se ha dicho el día de hoy. Para que medites en las Escrituras y compruebes que lo que yo te he dicho es verdad. Esto se ha dicho, o hoy hemos enseñado para que tú que no has aceptado a Cristo en tu corazón, entiendas que todavía hay tiempo. Dios está con sus brazos extendidos diciéndote y mostrándote misericordia. Tú que estás escuchando este mensaje, estos son los brazos de Dios extendidos hacia ti. Para que te arrepientas de tus pecados, con un corazón humillado llegues a Él, con lágrimas en los ojos, te humilles delante de Él, porque Él es misericordioso y es grandioso, amoroso. Ese es nuestro Dios. Si ya estás viviendo en el Espíritu, recuerda que esto es un proceso en el cual, con la ayuda de Dios, vamos a llegar a la meta. Es un proceso. Quiere decir que no es instantáneo. Mis hermanos, nosotros no somos santos instantáneamente. Nosotros vivimos un proceso de santificación, en el cual día a día vamos rechazando lo que Dios le desagrada y vamos amando a lo que Dios ama. Es un proceso. Por eso, iglesia, hoy te invito a que meditemos en estos versículos, Romanos 8 del 1 al 11, estudiémoslos en estos días. Esperar a que llegue el otro domingo para ver qué predica el pastor no es lo que nos ha enseñado la Escritura para nosotros como creyentes. Nosotros debemos vivir día a día en quien es Cristo, vivir día a día como cristianos. Por eso hoy les digo, vivamos en el Espíritu. Hermanos, vivamos en el Espíritu. Vive en el Espíritu y gózate en el Señor. Quiero que en esta mañana, mis hermanos, oremos a Dios por esta palabra, por este mensaje. Oremos a Dios porque hoy hemos visto lo maravilloso, lo grandioso que es Él. Señor Dios, gracias. Gracias, mi Rey, por permitirnos, por medio de las Escrituras, comprender cuánto amor tienes tú para brindarnos a nosotros. Cuánto amor tienes tú, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres majestuoso. Gracias, Señor, porque tú eres grande, misericordioso. Si yo me pusiera en esta mañana a nombrar cada uno de tus atributos, no tendríamos cómo terminar. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas quién eres tú. Tu palabra nos enseña que tú eres el único Dios verdadero. Y gracias también por enseñarnos a nosotros como cristianos a vivir en el Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado, porque de pronto no conocíamos muchas verdades, pero, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por enseñarnos a vivir en el Espíritu. Amén y amén. Bueno, aprovechando esta hermosa palabra, culminemos este sermón cantando al Señor. Porque habría de dudar, o el temor permanece, si gracia encontré, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay
y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo está. En Cristo estoy, soy de lo que haces tú, completo está. No sé qué es lo que vendrá y si vuelvo a caer. Sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú, completo estás. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo estás. Bueno, mis hermanos, yo les pido que en casa puedan seguir meditando en la palabra del Señor. Quiero recordarles también, mis hermanos, recuerden este miércoles conectarse en la página de la iglesia a las 6 de la tarde para seguir con nuestras enseñanzas. Recuerden enviar sus peticiones de oración al grupo de WhatsApp y esperamos, mis hermanos, que haya sido de bendición el escuchar la palabra del Señor. Les amamos mucho.